Hola, muy buenas. Vamos a realizar un nuevo video tutorial en el que vamos a resolver tres problemas planteados a través de la web www.antonioherrerías.es. Problemas realizados por un alumno, o planteados en este caso por un alumno, y que trata sobre el cálculo de pérdida de tensión por el transporte de energía eléctrica. En este caso es caída de tensión cuando estamos alimentando una carga a cierta distancia. Bueno, pues este tipo de problemas vamos a ver que hay una metodología muy básica para tratar de resolverlo. Y se basa en lo siguiente: se basa primero en hacer un instrumento gráfico, es decir, hacer un dibujo, y sobre ese dibujo y con los datos que nos está dando el problema, pues intentar plantear las ecuaciones necesarias para resolverlo. Ese tipo de procedimiento es el que vamos ahora a explicar. En principio vamos a leer el problema: una instalación de 50 metros de cable bifilada de cobre de 3,14 milímetros cuadrados de sección alimenta una lámpara de 200 ohmios de resistencia total, con una tensión de entrada de 220 voltios. Allá la caída de tensión y la pérdida de potencia. Bueno, en un principio, como hemos dicho, vamos a realizar el planteamiento del instrumento gráfico, en este caso el dibujo. Bueno, pues sí, nosotros nos está diciendo el problema que tenemos una tensión de entrada de 220 voltios, pues lo primero que vamos a dibujar, un segundito, aquí ya tenemos la tensión de entrada, como los circuitos eléctricos, pues lo dibujamos con su seña de 220 voltios. Esta la vamos a llamar la tensión total o tensión de entrada, con una tensión de entrada de 220 voltios. Perfecto. Ahora va a haber un cable que va a alimentar a una resistencia de, que la vamos a dibujar aquí, de 200 ohmios, que la vamos a llamar RL, resistencia de carga, RLoad en inglés. ¿Qué más? Bueno, pues nosotros vamos a transportar la energía eléctrica mediante un conductor para alimentar esta carga de 200 ohmios. Bueno, pues la resistencia del conductor la vamos a representar mediante una resistencia que la vamos a llamar resistencia de pérdida y que desconocemos su valor. Ahora cerramos el circuito y entonces este sería el circuito equivalente que nosotros tenemos que trabajar con él. Datos que conocemos: conocemos la resistencia esta, la tensión de inicio, es decir, si yo pongo un voltímetro entre este nudo y este nudo, pues me va a medir 220 voltios. Me está preguntando el problema la caída de tensión que hay en esta resistencia, que sería la caída de tensión de pérdida de tensión que habría en la resistencia de pérdida. Y si medimos entre este punto y este, pues que estoy dibujando aquí, que es el mismo punto, el mismo nudo, ojo, no nos vayamos a confundir, aquí solamente tenemos tres nudos y no son nudos primarios, son nudos secundarios. Recordamos que los nudos secundarios son los que unen solamente dos patillas de diferentes elementos. Bueno, pues si medimos entre este punto y este, pues me va a dar una medida de tensión que va a ser los 220 voltios menos la tensión que cae en la resistencia de pérdida. Bueno, pues este problema, a simple golpe de vista, si somos capaces de calcular resistencia de pérdida, pues tendremos el problema resuelto. Bueno, y la resistencia de pérdida de un conductor de cobre de 3,14 milímetros cuadrados y 50 metros vamos a ser capaces de resolverlo, pues entonces lo primero que vamos a apuntar es todos los datos que tenemos sobre la resistencia de pérdida. En este caso, la resistencia de pérdida, los datos que tenemos son que tiene una longitud igual a 50 metros, que tiene una sección igual a 3,14 milímetros cuadrados y que, vamos a poner la coma mejor en la parte superior para no confundirla con los miles. Ahí está, 3,14 milímetros cuadrados y que tiene un material
que es cobre. Bueno, con estos tres datos vamos a poder sacar la resistencia de pérdidas. ¿Cómo? Pues aplicando la fórmula de la resistencia, que es igual a ρ por la longitud partido por la sección. ¿Ρ qué es? Pues la resistividad del cobre. En este caso, ρ para el cobre sería lo siguiente. Resistencia. Si la vamos a aplicar la resistencia de pérdida, un segundito, borro esto. Resistencia de pérdida es igual esto de aquí se llama coeficiente de resistividad, y que para el cobre vale, voy a poner aquí, el ρ o coeficiente de resistividad del cobre es 0,017 ohmios por milímetro cuadrado partido por metro. Por lo tanto, si yo sustituyo todo lo que conozco de esta fórmula, pues voy a tener que es 0,017 ohmios por milímetro cuadrado partido por metro. Esto sería el coeficiente de resistividad ρ que tenemos aquí, multiplicado por la longitud, que en este caso son 50 metros de cable bifilar. ¿Eso qué significa? Pues tenemos que, como un cable bifilar tiene la siguiente composición, como vamos a ver ahora mismo, si nosotros dibujamos aquí un cable bifilar, significa que tiene aquí los dos conductores, este de aquí que tiene una sección de 3,14 milímetros cuadrados y otro que tiene una sección de 3,14. Si la longitud de aquí hasta donde tiene el cable son 50 metros, significa que un electrón que entre aquí y vaya a alimentar la carga y luego tenga de vuelta, en realidad va a recorrer 100 metros. Por lo tanto, en la longitud vamos a tener que poner 100 metros partido por la sección, y la sección son 3,14 milímetros cuadrados. Lo que me da una resistencia igual a 0,5414. Yo siempre recomiendo a los alumnos y a todos que cojan como mínimo 4 decimales. Bueno, pues sí, vamos a bajar ahora, perdón, para hacer más espacio, para seguir resolviendo. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es lo siguiente. Ya que sabemos cuál es la resistencia de pérdidas, que sale 0,5414, podemos sustituir aquí ya pues en su valor, 0,5414. 14 ohmios. Ahora ya sé que la intensidad total del circuito, aplicando la ley de Ohm, por supuesto esto podría sustituirlo por una resistencia equivalente, que sería la suma de la RP y la RL, que serían 200,5414, pero no lo voy a obviar directamente y vamos a hacer que la intensidad total del circuito, vamos a aplicarlo para ir recortando un poco y no ser tan estricto, es igual a V total partido por la R total. La V total, que son 220 voltios, partido por la R total, que son 200 más 0,5414. Esto me queda que la intensidad total es igual a 1,0970 amperios.
Una vez que sabemos la intensidad total que circula por mi circuito, ya podemos saber la caída de tensión que hay en la resistencia de pérdida. Para eso calculo que la resistencia, perdón, la caída de tensión, que es lo que me está preguntando el problema, es igual que la tensión en la resistencia de pérdida, y eso es igual a la intensidad total que circula por mi circuito aplicando la ley de Ohm multiplicado por la resistencia de pérdida. Eso sale. Es decir, que la tensión que yo voy a tener entre este punto y entre este nudo y va a ser igual a la intensidad que circula por esta resistencia multiplicada por la resistencia. Como conocemos los dos datos, pues simplemente sustituir. Esto sería 1,0970 amperios multiplicado por 0,5414 ohmios. Eso me sale 0,5939 voltios. Es decir, no cae ni siquiera un voltio, cae en extremo de la resistencia de pérdida 0,59 voltios. Y la potencia de pérdida, que es el siguiente dato que me pregunta el problema, la potencia de pérdida es igual a la potencia que cae en la resistencia de pérdida, que eso es energía perdida en el transporte. Bueno, pues eso será igual a sabemos que la potencia es igual a la tensión por la intensidad, pues será igual a la tensión en la resistencia de pérdida multiplicado por la intensidad total, que es la intensidad que circula por el circuito o la intensidad que circula por la resistencia de pérdida. Eso será igual a lo que hemos tenido anteriormente, que es la tensión en la resistencia de pérdida, 0,5939 multiplicado voltios, perdón, multiplicado por 1,0970 amperios, obteniendo que son 0,6515 vatios. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. La solución a este problema es que la caída de tensión es esta. Uy, vamos un segundito. El problema nos indica que la caída de tensión es esta. Aquí, 0,5939. Y la potencia en la resistencia de pérdida o la potencia de pérdida en el transporte de este circuito planteado son 0,6515 vatios. Aquí tenemos el segundo problema que nos plantea Fernando. Una línea presenta una caída de tensión del 4% respecto a la del punto de alimentación cuando la intensidad es de 12 amperios. La longitud de la línea es de 80 metros, la sección del hilo de cobre es de 2 milímetros cuadrados. Calcula la tensión al principio y al final de la línea. Bueno, pues igual que en el caso anterior, dibujamos el circuito. En este caso vamos a tener aquí una tensión total, vamos a tener una resistencia de pérdida, tensión total, resistencia de pérdida en el conductor y una resistencia de carga, RLOA. Entonces el problema nos dice lo siguiente: si aquí tenemos una tensión, la que sea, entre este punto y aquí tenemos otra tensión que va a ser la de la carga, pues si esta tensión va a ser el 100%, aquí va a haber una caída de un 4%. Esto significa que en la resistencia de carga va a haber un 96% de la tensión total. Eso es un dato. Y para calcular la resistencia de pérdida disponemos de los siguientes datos, igual que en el caso anterior, que sería que el conductor es de cobre. Bueno, pues
como es de cobre, sabemos que la resistividad del cobre es Rho igual a 0,017 ohmios por milímetro cuadrado partido por metro. También otro dato que disponemos es que la línea es de 80 metros. En este caso, como no habla de cable unifilar, perdón, bifilar, entonces vamos a considerar que esos 80 metros son la longitud total de la línea. Por lo tanto, son una L igual a 80 metros. Y otro dato que nos da es que la sección es de 2 milímetros cuadrados. 2 milímetros cuadrados. Pues entonces, sección es igual a 2 milímetros cuadrados. Bueno, pues con estos tres datos, igual que en el apartado anterior, podemos calcular cuál es la resistencia de pérdida aplicando la fórmula de Rho por la longitud partido por la sección, que eso es igual que 0,017 ohmios por milímetro cuadrado partido por metro multiplicado por la longitud, que son 80 metros, partido por la sección, que son 2 milímetros cuadrados. Esto me sale una resistencia de pérdida de 0,68 ohmios. Por lo tanto, ya puedo poner aquí que esto es 0,68 ohmios. Por lo tanto, como uno de los datos del problema que me da es que, como vemos aquí, la intensidad que circula por la en este instante en el que está planteando el problema de que hay una pérdida de tensión del 4% es de 12 amperios, por lo tanto me está dando el dato de la intensidad total que atraviesa mi circuito. Por lo tanto, voy a poder calcular cuál es la tensión de pérdida, que es igual a la tensión que tengo en la resistencia de pérdida. Aquí lo tenemos, que es igual. ¿A qué va a ser igual esta tensión? Aplicando la ley de Ohm, será igual a la intensidad total que atraviesa multiplicado por la resistencia de pérdida. Por lo tanto, tenemos que la intensidad total son 12 amperios multiplicado por la resistencia de pérdida, que son 0,68 ohmios. Tenemos que 12 por 0,68 sale 8,16 voltios. 8,16 voltios. Por lo tanto, el último paso sería lo siguiente, sería hacer una regla de 3, porque lo que me está pidiendo es que calcule la tensión al principio y al final de la línea. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque si aquí hay una tensión total en extremos, como estoy señalando, ¿veis? Del inicio de la línea del 100%, y aquí llega el 96%, la resistencia de pérdida será entonces el 4%. Pues para hacer una regla de 3 simple, podremos decir lo siguiente. Si 8,16 voltios son el 4%, 0,04, entonces la tensión en la resistencia de carga, en la RL, será igual a 0,96, que es el 96%. Esto implica que la tensión en la resistencia de carga será igual a 0,96 multiplicado por 8,16 voltios. 0,96 no es nada, no tiene unidades, dividido entre 0,04. Esto sale igual a 195,84 voltios. Y por último, la tensión total
aplicamos el mismo criterio. Si 8,16 voltios partido por 0,04, es decir, el 4%, por lo tanto, la tensión total será igual a 1, que es el 100%. Esto implica que la tensión total es igual a 8,16 voltios partido por 0,04, que eso sale igual a 204 voltios. Vamos a ver si esto es cierto. Si esto lo tenemos de forma correcta, podremos decir lo siguiente. Podremos decir que, como podemos ver en nuestro circuito, que la tensión total es igual a la tensión en la resistencia de pérdida más la tensión en la resistencia de carga. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a decir que la tensión total es igual a la tensión en la resistencia de pérdida más la tensión en la resistencia de carga. Eso es igual, o implica en este caso, que 204 voltios es igual a 8,16 voltios más 195,84 voltios. ¿Esto es cierto? Si cogemos la calculadora y sumamos 195 más 8,16, me sale justo 204 voltios. Por lo tanto, este sería la comprobación del resultado correcto, que según nos pide el problema es que calculamos la tensión al principio y al final de la línea. Al principio tenemos 204 voltios, la tensión total, y al final de la línea, que es la tensión y la carga, son 195,84 voltios. Proseguimos ahora resolviendo este tercer problema, y se trata de lo siguiente. Es el mismo proceso que el anterior, vamos a realizarlo de la misma manera y aplica siempre más de lo mismo. Calcula la tensión final en una línea y su longitud. Si esta funciona a 220 voltios con una pérdida de potencia de 2%, la corriente es de 8 amperios y la superficie de hilo de cobre es de 2 milímetros cuadrados. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que en ejercicios anteriores. Vamos a dibujar. Aquí tenemos la tensión total. Esta es la resistencia de pérdida y esta es la resistencia de carga. Entonces vamos a poner todos los datos sobre el circuito para así tengamos una idea más clara de que por dónde tenemos que atajar el problema. Son 220 voltios. Sabemos que la pérdida de potencia es de 2% y la corriente es de 8 amperios. La intensidad total, 8 amperios. Que aquí hay una pérdida de potencia del 2%. Aquí, perdón, entre este punto y este hay una pérdida de potencia del 2%. Por lo tanto, si hablamos de potencia, no de tensión como en el ejercicio anterior, en el número 2 que hemos hecho antes, que nos decía que había una caída una pérdida en la tensión del circuito. En este caso es de potencia. Por lo tanto, tenemos que atajar el problema de otra manera. Bueno, si hay una pérdida de potencia de 2% aquí en la RP, en la resistencia de pérdida, significa lo siguiente. Significa que de la potencia total que sale del circuito, llega el 98% aquí a la resistencia de carga. Por lo tanto, el 2% se queda aquí. ¿Y nosotros podemos calcular la potencia total del circuito? Sí, porque la potencia total del circuito es igual a la tensión total del circuito por la intensidad total del circuito. Y son dos datos que me lo está dando el problema. Potencia total es igual. Tensión total que tenemos
en este caso la tensión total es 220 voltios por la intensidad total, que la intensidad total son 8 amperios. La potencia total es igual a 1760 vatios. Esa es la potencia total del circuito. NRL, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la intensidad total multiplicada por la tensión NRL. Entonces, aquí sustituimos lo que sabemos, que es la potencia NRL. ¿Cuánto va a ser? Pues si la potencia NRL hay una pérdida de potencia del 2%, va a ser el 98% de esta cantidad. Por lo tanto, la potencia NRL va a ser igual a 0,98 por 1760 vatios. Eso sale igual a 1724,8 vatios. ¿Esto de dónde sale? Lo voy a poner aquí arriba. Potencia NRL es igual al 98% de potencia total. Esto sale de aquí. Sabemos que la tensión NRL es igual a potencia NRL partido por la intensidad total, que eso sale igual que 1724,8 vatios partido por 8 amperios. Y eso sale 215,6 voltios. Que esa es la tensión final. Nos sale de forma directa que aquí entre este punto y este va a haber una tensión igual a 215,6 voltios. Por lo tanto, ese es un dato de problema que no pedía, pues ya lo tenemos resuelto. Y por último me queda calcular cuál es la longitud de la línea. Bueno, pues la longitud de la línea se consigue aplicando la fórmula R igual a ρ por la longitud partido por la sección. Por lo tanto tenemos que la longitud de la línea necesitamos la resistencia de pérdida es igual a ρ por la longitud partido por la sección. Esto implica que necesitamos la resistencia de pérdida, calcularla. Vamos a calcular la resistencia de pérdida. Para calcular la resistencia de pérdida vamos a coger otro camino, que sería el siguiente. Vamos a ver. Nosotros teníamos que la potencia en la resistencia de carga era el 98% de la potencia total. Y como tenemos la potencia total aquí. Bueno, pues en este caso la potencia en la resistencia de pérdida va a ser igual al 2% de la potencia total. Por lo tanto, vamos a tener que la potencia en la resistencia de pérdida va a ser igual a 0,02 multiplicado por 1760 vatios. Eso sale igual a 35,2 vatios. Perdón.
55,2 vatios. Bueno, pues esta es la potencia que vamos a tener de pérdida en la resistencia de pérdida. Por lo tanto, si yo aplico la fórmula híbrida entre la ley de Ohm y la fórmula de la potencia, yo voy a poder calcular de forma directa que la potencia en la resistencia de pérdida va a ser igual a la resistencia de pérdida por la intensidad al cuadrado. De aquí despejo y la resistencia de pérdida va a ser igual a la potencia en la resistencia de pérdida partido por la intensidad al cuadrado. Esto sale, que en este caso esta intensidad sabemos que es la intensidad total, porque solamente tenemos una en el circuito. Por lo tanto, tenemos que la resistencia de pérdida es igual a 35,2 vatios partido por 8 amperios al cuadrado. Por lo tanto, tenemos igual que esto es igual a 0,55 ohmios. 0,55 ohmios. Esta de aquí sería la resistencia de pérdida. Por lo tanto, ya sí puedo sustituir aquí en la fórmula anterior. La voy a poner aquí debajo para no mezclar. En este caso sería resistencia de pérdida es igual a ρ por la longitud partido por la sección. Esto implica que la resistencia de pérdida son 0,55 ohmios es igual a ρ, que es 0,017 ohmios por milímetro cuadrado partido por metro multiplicado por la longitud, que en este caso es lo que queremos calcular, partido por la sección, que la sección es un dato del problema de 2 milímetros cuadrados. Aquí lo tenemos, 2 milímetros cuadrados. Esto implica que si despejamos de aquí la L, tenemos lo siguiente: L es igual a 0,55 ohmios multiplicado por 2 milímetros cuadrados partido por 0,017 ohmios por milímetro cuadrado partido por metro. Por lo tanto, tenemos que la longitud es igual a 64,70 metros. Que esto era el último dato que me faltaba por calcular. Esto es un poco más relioso, pero es un problema muy asequible. Muy bien, este es el tercer problema que me preguntó Fernando a través de la web y espero que hayamos coincidido en la solución. Cualquier problema que tengáis me lo podéis enviar a mi correo electrónico, que es instalacionesinteriores@gmail.com, que lo podéis encontrar en la página web www.antonioherrerías.es. Pues nada, esperando vuestros problemas y que pueda ayudar en algo a corregirlos, pues estoy muy agradecido a todos ustedes. Muchas gracias.